Varios escenarios que hemos venido viendo en México en los últimos tiempos. Uno pues es el escenario del COVID, del que parecía que salíamos luego de la segunda ola y nos llega una tercera con una variante que se llama Delta, que todo lo que nos indica es que es una variante peligrosa, mucho más peligrosa que lo anterior, es altamente contagiosa, es mortal y ha traído resultados que han hecho que la tercera ola sea superior a las dos anteriores. Y esto nos pone en una problemática social, porque podríamos entrar otra vez en una necesidad hacia un confinamiento cuando no hay una estrategia clara sobre la vacunación, cuando las cifras todavía siguen siendo muy bajas, hay un desorden y hay, entre otras cosas, desabasto de muchas vacunas en muchos lugares de la República Mexicana, junto con desabasto de muchos medicamentos en lo general, un problema de salud. Luego, tenemos un problema económico. Un problema económico que tiene varias vertientes. Una de las más importantes es que no hay hasta la fecha una estrategia para sacar a la economía mexicana luego de la parálisis vivida en el pasado reciente, que se sigue viviendo y que no ha habido la posibilidad de que lleguemos a la plena normalidad. Y en ello no hay una vinculación entre el sector privado y el sector público. El sector público trata de ignorar al sector privado, haciendo que la economía mexicana sea hoy como la que era en tiempo del presidente Luis Echeverría, una especie de economía mixta, en donde hay un ingrediente gubernamental y un ingrediente privado, pero bajo el control del ingrediente gubernamental. Y con ello la tendencia hacia los monopolios públicos, etcétera. Y luego, por otra parte, hay un populismo dentro de todo este esquema que hace manejar a la sociedad de tal manera que se hace pensar que este gobierno está haciendo mayor justicia con los pobres, que está haciendo un piso más parejo para la sociedad mexicana, y realmente estamos viendo lo contrario. Si se trata de hacer algo hacia los pobres, ha sido que se ha hecho más pobreza. Si se trata de hacer justicia, se ha visto que esta es selectiva, y si se trata de corrupción, hoy tenemos un gobierno que es mucho más corrupto que los anteriores, mucho más cínico que los anteriores, mucho más opaco que los anteriores, poco transparente, por supuesto, y esto en un terreno de manipulación para ciertos sectores de la población que se dejan llevar por lo que desde el populismo se trata de difundir como acciones buenas que en realidad no lo son. Esto nos lleva a pensar que en esta segunda parte de este año tendríamos que haber tenido una recuperación en la economía que no veo. Tendríamos que haber tenido una recuperación del empleo que no veo. Creo que al final de este año vamos a tener un desempleo galopante, una inflación creciente, una ineficiencia en el gobierno, una falta de ejercicio del Estado de Derecho, un país más violento, un país menos gobernable. Esto es lo que yo desde aquí puedo ver. Pero como se ha manejado una información totalmente al revés, puede ser que el que se esté viendo mal sea yo. Además, yo creo que eso no es importante. Pero porque estoy presentándoles a ustedes un escenario catastrófico de lo que pudiera pasar en México hacia adelante. Lo único que me resta decir es que ha sido tanto el daño para el país desde que empezó el gobierno. No quiero decir que en el pasado haya sido todo virtud, pero desde que empezó el gobierno del presidente López Obrador hasta la fecha, así como vamos, el recuperar esto para que el país salga adelante nos va a llevar décadas. Me pregunto, ¿qué es lo que pasará de aquí al final de esta administración? ¿Hasta dónde y hasta qué profundidad llegará el daño? ¿Y cuántos mexicanos se verán afectados profundamente por una crisis que llevará a muchas personas a un proceso de desesperanza, de desesperación, en un entorno económico que hoy no le veo ni pies ni cabeza?